Buenas tardes, vamos a comentar la sesión muy interesante de hoy del Dow Jones, día 14 de noviembre de 2016. Bueno, hoy ha sido una tarde bastante larga, he estado hasta hace pocos minutos conectado viendo cómo evolucionaba la sesión. Después de estar bastante, digamos, desconectado del mercado, al inicio sobre todo, os voy a explicar un poquito pues lo que he ido viendo y bueno, lo que me ha llevado a no tomar primero ninguna posición y luego tomar una y seguirme en Even y bueno, eh, tenía trazado el día de hoy un canal que venía posicionándose entre estas dos líneas que veis aquí, y tenía claro que si el precio hoy tenía un rechazo aquí arriba, pues ese canal iba a jugar bastante a favor a posibles cortos y luego pues quién sabe si haría rotura o no. No podía anticipar, lo que sí que bueno, he visto varios toques en una hora y en 15 minutos interesantes. Sobre todo lo más interesante de todo ha sido el toque a esta zona de aquí arriba, donde ha habido el rechazo a primera hora de la tarde hasta que el precio poco a poco ha ido tocando cada vez más las diferentes partes de la parte baja del canal hasta que ha acabado haciendo un pullback perfecto hace unos minutos y bueno, con su final de extensión, etcétera, etcétera. Voy a ir comentando en todo caso primero cómo se ha producido el inicio de la sesión, bastante extraño hoy porque el volumen, fijaros, solo ha tenido una vela por encima de los 1000 contratos esta tarde, que ha sido la de la apertura. El clúster lo ha dejado aquí. Cualquier clúster que salía un poco más de la zona de volumen está muy cerca de esta zona. Por ejemplo, este de aquí, el clúster ha salido aquí, este clúster ha salido aquí, el clúster de la apertura, este clúster ha salido aquí, este ha salido un poco más arriba, pero siempre muy cerca de esta zona. No salían tampoco clústeres muy interesantes en la parte baja, más que este de aquí, pero muy bajito. Luego este de aquí, es decir, en definitiva no he tenido nada que me dijera que estaban marcando ninguna zona interesante hasta que ha salido este de aquí, que insisto, no ha sido por encima de los 1000 contratos, como a mí me gusta, 652, pero ha habido una cosa interesante y es que el precio ha hecho desde aquí hasta aquí, el final de extensión era aquí, entonces el precio ha rechazado, se ha ido a buscar esta directriz alcista, la han tocado al tick, con lo cual aquí estaba pensando incluso en tomar algún largo, pero luego el precio, mirar cómo ha testeado perfectamente, cómo ha testeado rápidamente el precio aquí arriba y luego ya ha entrado por debajo y se ha ido hacia abajo. Luego el precio ha roto con fuerza esta zona de aquí, este clúster de inicio de apertura, y fijaros con qué fuerza entre comillas, pero la vela que han tenido que sacar para sacarse encima este muerto de 11 puntos. El clúster justo sale en esta zona, el volumen máximo de la sesión sale aquí en el 51 y luego veremos qué interesante porque esta zona era importante durante el día de hoy. Bueno, el precio, esto era un 38,2 aproximadamente, esta zona de aquí, no ha llegado, ha hecho ABC. El precio, en el caso de que hubiera hecho una extensión, fijaros, lo hacía un poquito más hacia arriba, que es donde lo estaba esperando yo, se ha quedado a nada, 42, 3 puntos. 3 puntos como siempre es o entras o te esperas a la zona. Pues yo no he entrado y el precio se ha ido hacia abajo, pero fijaros además que el precio se ha ido hacia abajo haciendo una cosa muy interesante, y es que si tomamos este rango de aquí arriba hasta aquí, el final de extensión es justo en esta zona, en el 83, que es donde cerraba el gap. Y fijaros que hasta que no ha cerrado el gap o no ha bajado hasta aquí abajo y luego ha tirado hacia arriba, no han roto la directriz bajista que venía formándose desde aquí, que aquí no han conseguido romper, que aquí no han roto y que aquí tampoco en esta bajada han roto hasta que ha salido fuerza aquí. Luego, tomado un largo en esta zona, pero antes de ver esto, importante ver el gráfico en una hora, porque fijaros que teníamos marcado también, si tomábamos desde la madrugada desde la mañana o madrugada de hoy, fijaros como el precio ha hecho una extensión, retroceso, y al final de extensión estaba en el 62 aproximadamente, que hace escasamente una hora el precio ha tocado. Entonces fijaros que en todo momento el precio, voy a sacar este final de extensión para que el precio ha venido, primero que todo ha roto el canal, ha pasado el canal, ha venido, ha tocado aquí arriba el 825, que es esta zona de aquí, 825, esta zona de aquí que se la ha pasado, ha llegado
hasta el 31, este de punto de aquí, y a partir de aquí el precio ha ido haciendo después en el 817, fijaros, se lo ha pasado, cierra casi justo por debajo, ¿de acuerdo? El precio abre de nuevo, hace pullback al canal, se va hacia abajo, luego el precio hace el final de extensión, vuelve a subir, toca pullback y hace escasamente unos minutos, fijaros cómo se ha ido hacia abajo. Aquí he ido jugando un poco porque me estaba aburriendo bastante. Tomar un largo aquí no estaba bien tomado, ni mucho menos. Fijaros que he dejado un stop de casi 30 puntos. Evidentemente no era una operación en real. He desconectado ya la maquinita aquí. Esta zona de aquí abajo, yo el stop lo tenía en 70. ¿Por qué? En 70 lo tenía porque fijaros que había una zona muy importante cuando estaba activada del Smartbook, es decir, zonas delimitadas en esta zona de aquí, en el justo en el 72. Mi entrada ha sido aquí bastante mierder, en el 18.800, esperando un retroceso, perdón, una rotura hacia arriba, porque he visto estas no ofertas aquí que han salido. Me he equivocado totalmente, pero sabía que el stop podía estar perfectamente aquí abajo, 30 puntos por abajo, sin, entre comillas, ningún peligro, esperando a que rompieran hacia arriba, y al final lo han hecho. Me ha llegado a dar pues casi unos 12 puntos, aproximadamente 12-13 puntos. He puesto el even pensando además que aquí tenía el final de extensión, lo cual me coincidía con toda esta zona de aquí arriba, 818, me coincidía además en esta zona de aquí, me coincidía con el pullback al canal, ¿de acuerdo? Es decir, en esta zona de aquí coincidía toda esta zona de aquí que no han roto. Bueno, pues pensaba que a lo mejor volvían a llegar, no han llegado. Después de estar en negativo un buen rato, el precio se ha girado y me ha acabado saltando un even. Y la verdad es que no estoy nada contento de esta operación, y luego ya pues esperando a que el precio hiciera alguna cosa, pues le he dado aquí aburrimiento. La operación en largos ha hecho el final de extensión. Fijaros cómo hace el final de extensión, el precio toca y se han ido hacia arriba a 820, justo esta zona de aquí arriba, 825-26, aquí lo tenemos, 25, ¿de acuerdo? Pullback al canal y volvemos hacia abajo, tocando el cierre del viernes. Bueno, varias lecturas a tener en cuenta viendo este escenario de aquí de hoy. Creo que es una sesión muy interesante para aprender muchas cosas. Sí, vale. Es una sesión muy interesante para aprender bastantes cosas, viendo más que nada varias cosas a comentar. Es decir, primero que todo, este corto de aquí, que es este de aquí arriba. Este corto de aquí. Una vez el precio rompe en el clúster y viendo que no tenemos ningún otro clúster, cualquier acción que nos permite ir a cerrar el gap lo tenemos aquí, tomando, como comentaba antes, un final de extensión mucho más largo, e incluso aguantando, pues podemos ir a sumar unos puntos más. Pero ojo, porque tampoco, quizá el retroceso que tenemos que aguantar es muy bestia, con lo cual yo creo que lo mejor aquí era cerrar el gap del viernes y olvidarse la sesión. Aún así, interesante cómo el precio ha testeado muy bien esta zona que tanto aguantaba, y que además coincide con la zona de máximos que hizo tanto el viernes como el jueves, ¿de acuerdo? Entonces, viendo esto, siempre que haya un canal, normalmente el precio, si hace esta rotura y con esta fuerza, como he hecho aquí, el canal siempre suele ser respetado. Si no se respecta el canal, a la primera, fijaros cómo luego la respetan, suelen a buscar zonas por arriba, que son los máximos y la zona de soporte que hemos tenido aquí arriba, ¿de acuerdo? Una vez superadas estas zonas, el precio se va hacia abajo y da puntos. Entonces, bueno, a veces hay que aguantar estas zonas. En 15 minutos, una jornada también bastante, entre comillas, bastante clara. Fijaros como aquí quizás se ve mejor la zona de soporte que teníamos en esta zona, ¿de acuerdo? Que eran los máximos de aquí. Esto ha sido el punto de soporte desde este mediodía. Luego el precio se ha ido hacia arriba y ha acabado rompiendo, ¿de acuerdo? Y luego, cuando ha roto, me ha hecho mucha gracia porque fijaros aquí en el 14,
cómo el precio ha bajado, ha testeado y se ha ido hacia abajo. Y luego cuando han vuelto a testear toda esta zona de aquí arriba, han vuelto a bajar, han vuelto a subir, testear toda esta zona de aquí arriba y parece que quieren volver a caer. Bueno, en definitiva una jornada bastante interesante, como he dicho, un poco difícil de operarla, pero viendo los movimientos coordinados que hacen los diferentes índices y los diferentes activos, sobre todo en el DAX y en el Dow Jones, creo que vale la pena tenerlo en cuenta para poder planificar quizá alguna entrada swing, alguna operación más quizá para dejarla abierta toda la tarde con poco apalancamiento e ir a buscar. Fijaros lo que os comentaba, que el volumen ha sido muy alto a la apertura, pero luego ha bajado, y es como está siendo estos días las aperturas, volumen muy alto y luego baja. ¿De acuerdo? Este día, por ejemplo, no fue así, fue el jueves, pero fijaros, viernes apertura, lunes apertura. En fin, como digo, sesión interesante, mañana más técnica.